Hola mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar acerca de la mágica distancia del maratón, o sea, los 42 kilómetros con 195 metros. ¿Por qué fue certificada esa distancia tan atípica? Por favor, denme un like, suscríbanse, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de la publicación de mis episodios y compártanlo. La palabra olímpicos viene de la ciudad de Olimpia, en Grecia, en donde se celebraban los Juegos Olímpicos desde el año 776 a.C. Se celebraban cada 4 años en honor al dios Zeus, que de hecho la ciudad de Olimpia era el santuario de este dios griego. La fotografía que les muestro es en la actualidad en la ciudad de Olimpia, el estadio donde se celebraban los Juegos Olímpicos, o mejor dicho, los Juegos Olímpicos antiguos. Las competencias que se realizaban eran de lucha, de carrera de carro tirado por caballos, lanzamiento de disco y de peso, competencias de salto, lanzamiento de jabalina y distintas competencias de carreras pedestres. Y existía una prueba culminante se llamaba final del estadio, y era la vuelta a la pista que se encontraba allí en el estadio y medía 192.27 metros. Con esta prueba se clausuraban los Juegos Olímpicos antiguos. Estos Juegos Olímpicos antiguos duraron hasta el año 393 después de Cristo. Duraron 12 siglos de celebración cada 4 años. Y el 29 de febrero del año 380, en pleno auge del Imperio Romano, quien dominaba a toda Europa a través del emperador Teodosio, prohibió la celebración de estos juegos en honor a Zeus por considerarlos paganos. A finales del siglo XIX, el barón Pierre de Coubertin, quien era historiador y pedagogo en París, Francia, y a la vez admiraba la herencia griega de los Juegos Olímpicos, decide implementar los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en el año de 1896. Estos primeros Juegos Olímpicos modernos se estructuró con los siguientes deportes: ciclismo, esgrima, gimnasia, pesas, lucha, natación, tenis, tiro y atletismo. Dentro de las pruebas de atletismo se pautaron las siguientes: 100 metros, 400, 800, 1500, 110 metros con vallas, salto largo, salto con pértiga, salto alto, salto triple, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco. Además, el varón Pierre de Coubertin quería una prueba, así como existió una prueba reina, una prueba de clausura en los Juegos Olímpicos antiguos. Él quería también una prueba especial, una prueba reina, para clausurar los Juegos. Y así que se decidió investigar con un grupo de historiadores cuál sería la prueba idónea para estos fines. En la búsqueda de esta prueba culminante dieron con un hecho histórico relatado por el historiador Heródoto, en donde Filipides se trasladó desde Maratón hasta Atenas para llevar la buena nueva de que el ejército persa había sido derrotado en la ciudad de Maratón. Él tenía que trasladarse lo más rápido posible
antes de que las madres sacrificaran a sus hijos menores para que no fuesen capturados por el ejército persa. Así que llega Filípides y al entregar la misiva dice Nike, que significa hemos vencido, y cae muerto. Cuando miden esta distancia da aproximadamente 40 kilómetros. Y entonces, en este hecho histórico y heroico de Filípides, se basa la prueba culminante de estos Juegos Olímpicos. A esta prueba le llamaron maratón, en honor a la ciudad en donde fue vencido el ejército persa, y la distancia de 40 kilómetros, que fue la distancia que recorrió Filípides desde esta ciudad hasta Atenas. Así quedó conformada la prueba como maratón con una distancia de 40 kilómetros como prueba culminante y prueba reina de los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896. Así que se celebra el primer maratón olímpico el 10 de abril de 1896, recreando el recorrido que hizo Filípides desde la llanura de Maratón hasta el Estadio Olímpico de Atenas, sobre una distancia de 40 kilómetros. En esta oportunidad ganó el corredor griego Spyridon Lois con un tiempo de 2 horas 58 minutos 50 segundos, y fue así el primer ganador del primer maratón olímpico de los Juegos modernos. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de París de 1900, se corrió el maratón sobre una distancia de 40 kilómetros, 260 metros, y en 1904 en San Luis, Estados Unidos, se corrió sobre una distancia de 39 kilómetros con 760 metros, y en el año de 1908 en Londres estaba pautado correr el maratón sobre una distancia de 40 kilómetros, y ya van a ver qué fue lo que sucedió y que marcó para siempre y definitivamente la distancia del maratón. En los Juegos Olímpicos de Londres estaba pautada la salida del maratón en las afueras del Palacio de Windsor y llegada en el Estadio White City, con la vuelta triunfal hasta la llegada de la meta, sobre una distancia de 40 kilómetros. Ese día llovía y la reina Alejandra de Dinamarca, esposa del príncipe de Gales, no quería perderse la salida del maratón, así que ella ordena de que la salida del maratón se dé desde la parte interna del Palacio de Windsor, para que ella, sus hijos y el rey pudieran ver este acontecimiento. Y por supuesto, la llegada iba a ser en el estadio de White City, tal como estaba pautado. Claro, después de la llegada de los ganadores, deciden medir la distancia y notan que hay un agregado a la distancia original de 2 kilómetros con 195 metros. Es así que en el Maratón Olímpico de Londres de 1908 se corrió el maratón sobre una distancia de 42 con 195 metros. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 se corre el maratón sobre una distancia de 40 kilómetros, y en ese mismo año, el 17 de julio, se crea la IAAF, que es la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo de Estocolmo, ¿no? En Estocolmo. Se crea con la finalidad de estandarizar reglamentos relacionados con las competencias atléticas, estandarizar métodos para cronometraje y estandarizar métodos para mediciones de distancias, ya que
Hubo mucha discrecionalidad en los juegos pasados, ya que, como pudieron haber visto, los maratones se corrieron a distintas distancias y habían países que inventaban pruebas, y es por eso que se crea la IAAF con el propósito de estandarizar las pruebas y de que hayan verdaderos récords, pues, sobre la base de una estandarización. En el año de 1916, que se iban a celebrar en Berlín, no hubo Juegos Olímpicos porque estalló la Primera Guerra Mundial, y así pasamos directamente a los Juegos Olímpicos de Amberes en Bélgica en el año de 1920, y allí el maratón se corrió sobre la base de 42.750 kilómetros. Y en el Congreso de la IAAF de 1921 deciden definitivamente que el maratón se corra sobre la distancia de 42 kilómetros con 195 metros. Es así como, a partir de los Juegos Olímpicos de París de 1924, se empieza a correr el maratón sobre la base de los 42 kilómetros 195 metros. Y así queda estructurada e instaurada esta prueba con esta distancia. Para mí es mágica, ¿no? Esa fracción de 195 metros para mí es mágica. Y yo pienso que la IAAF optó por dejar esta distancia que accidentalmente se obtuvo en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 por caprichos de la reina, para diferenciarla de las otras distancias de carreras olímpicas que son exactas, y además porque es la prueba reina y es la prueba especial y culminante de todos los Juegos Olímpicos. Jens Jacobs Andersen, director de la empresa Run Repeat, que estudia la participación de runners en el mundo del running, en el Congreso de la IAAF de Lanzhou, China, en el 2019, expuso lo siguiente. Este señor empezó a estudiar las carreras, los registros desde el año de 1986. Y en el 2016 él logró registrar 80.000 carreras en todo el mundo. De esas 80.000 carreras fueron 2.917 maratones, lo que implica 9.1 millones de runners que estuvieron en competencia en el año 2016. Y esta cifra ha ido increciendo, y es por esto que yo digo que la cifra de 42.195 es una cifra mágica. Es una cifra mágica porque seduce a la gente hacia esta actividad que para mí es el deporte más lindo del mundo, que solo trae cosas buenas para la mente y el espíritu de quien la practica. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarme nuevamente. En el episodio 30 les voy a hablar de la participación de las mujeres en el maratón. Por favor, denme un like, suscríbanse, denle la campanita y compártanlo. Y nos vemos en el próximo episodio.